Todo un éxito la serie que realizó A.E. Mundo sobre la familia Kennedy, en la cual el presidente Kennedy está interpretado por Greg Kinnear y Jacqueline por Katie Holmes, la esposa de Tom Cruise. Sin embargo, en esta serie se revela que la familia Kennedy ha tenido vínculos con la mafia y el contrabando de licor y con cosas nada pues ortodoxas, ¿no? Cosas que definitivamente van reñidas con esta imagen de familia perfecta, que era lo que querían proyectar al mundo. Pero de hecho no han sido pocos los clanes familiares ligados a presidentes y mandatarios de países que han tenido de escándalo a varios presidentes en el mundo. Aquí les vamos a contar algunas historias. I've sinned too much in the past. Todo se sabe. Y es que después de varias décadas, cadenas de televisión como A&E Mundo o ABC se han animado a poner en pantalla el lado más oscuro de una de las familias más controvertidas de la política mundial. Es cierto, los Kennedy, una familia tan famosa y exitosa como polémica por sus supuestos lazos con la mafia. Una familia que terminó sus días en tragedia. Sometimes you make me think I've failed as a father. Thanks, Dad. Todo comienza en la década de los 30, cuando el empresario y político Joseph Kennedy, mejor conocido como Joe y padre del clan Kennedy, es nombrado por el presidente Franklin Roosevelt como embajador de Estados Unidos en el Reino Unido. Y Joe aprovecha ese viaje para unirse a los capos más ranqueados de la mafia italiana, como Al Capone y Sam Giancana, con el objetivo de iniciar la venta ilegal de licores, especialmente de whisky, en Estados Unidos, prohibida en esa época. Estados Unidos acababa de sufrir la crisis financiera de 1929 y el licor era un producto catalogado como innecesario en una época de hambruna y escasez de alimentos. That son of a bitch. You know he wouldn't let him drink scotch in the White House because I own the import rights? They said every American will have an opportunity. La relación entre el patriarca de los Kennedy y el jefe de la mafia en Chicago, Sam Giancana, se hizo más fuerte. De hecho, los negocios de la venta ilegal de licor dejó en 3 años $4,5 millones de dólares. Así, cuando John Kennedy, hijo del patriarca de la familia, lanzó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 1960, según algunos biógrafos, fue el mafioso Giancana quien pagó su campaña electoral con dinero proveniente del fondo del Sindicato de Camioneros de Estados Unidos, uno de los más grandes en ese momento. Un dinero administrado por Ginny Hoffa, un líder sindical y hombre de confianza del capo Sam Giancana. Ningún camionero pudo oponerse a que se usen sus fondos en la campaña de Kennedy, pues Hoffa los tenía amenazados a través de sicarios. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Un reciente documental emitido por la National Geographic mostró por primera vez el testimonio de uno de los capos de la mafia de Chicago, Frank Kubota, quien aseguró que la consigna era conseguir que John Kennedy sea presidente. Mi jefe nos dijo que intentáramos convencer a todos los italianos y también a los polacos de que este irlandés, Kennedy, que se presentaba a las elecciones junto con Nixon, debía ganar. Sin embargo, y una vez en el poder, tanto John Kennedy como su hermano menor Robert, a quien designó como fiscal general de la nación, desobedecieron a su padre Joe y dejaron de proteger a los capos de la mafia de licor, que para entonces ya se habían apoderado del negocio de las apuestas en Las Vegas. It is over for me. But this family is not going to disappear. Desafortunadamente, el patriarca de los Kennedy se equivocó y 6 de sus 9 hijos fallecieron en circunstancias bastante extrañas. Las muertes más sonadas fueron las de John F. Kennedy,
asesinado a tiros en 1963 en Dallas mientras circulaba en el auto presidencial, y la de su hermano el senador Robert Kennedy en 1968, acribillado por un estudiante de 22 años, nacido en Jerusalén, pero que residía en Los Ángeles desde los 8 años. 2 balas calibre 22 acabaron con la vida de Robert Kennedy en un hotel de Los Ángeles. This is my mission, and I will complete it. Sin embargo, los Kennedy no ha sido la única familia que ha estado, según historiadores e investigadores, ligada en el pasado a movimientos oscuros. Los Bush también tienen lo suyo. Libros como Secretos de Familia y Bush, heredero de una dinastía siniestra, han puesto al descubierto los supuestos nexos entre George Bush padre con grupos ligados a la mafia del narcotráfico. Según estas publicaciones, una de las denuncias más graves que se ha hecho sobre George Bush padre es la realizada por la ex agente del FBI, Darlene Novinger. Los cargos: haber recibido varios millones de dólares de narcotraficantes libaneses cuando Bush padre era el responsable de la lucha antinarcóticos en Florida. Una relación con la mafia que se habría extendido hasta que Bush padre dejó la armada. Había tenido él posteriormente algunos contactos con grupos delictivos norteamericanos y luego los ha tenido con algunos grupos cuestionados de los países de África del Norte, especialmente de países de Arabia Saudita. El grupo de Osama Bin Laden ha sido explícitamente relacionado con Bush y además comprobada. A esto se suma la denuncia hecha por el periodista e investigador español Daniel Stulin, quien ha mostrado documentos sobre la participación de George Bush hijo en negocios millonarios ligados a la venta ilegal de armamento. Solo para terminar esta lista de familias presidenciales cuyos apellidos han estado ligados a negocios nada santos, podemos mencionar el clan Somoza, una familia que se enriqueció debido, entre otras cosas, a la venta ilegal de armas en Centroamérica y por sus lazos con mafias norteamericanas dedicadas al mismo negocio. Anastasio Somoza padre fue presidente de Nicaragua entre 1937 y el 47 y fue él quien inició la venta de armas a los opositores del posteriormente derrocado presidente de Costa Rica, José Figueres. Su hijo Anastasio Somoza de Boyle gobernó Nicaragua entre 1967 y 1980 y continuó con el negocio de venta de armas a Cuba y mafias menores en Estados Unidos. Es un grupo familiar que tuvo muchos contactos tanto con los grupos delincuenciales norteamericanos, que fue el país donde estudió además Anastasio Somoza hijo. Sin embargo, la mafia les pasó la factura a los Somoza. Anastasio padre falleció en un atentado rebelde en 1956 y su hijo Anastasio Somoza de Boyle en 1980 del mismo modo. Lo asesinaron los rebeldes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, quienes previamente lo habían obligado a exiliarse primero en Miami y luego en Paraguay, donde dinamitaron el auto en el que iba. Al momento de su muerte, solo Anastasio Somoza hijo tenía una fortuna de más de 5.000 millones de dólares. Esta es la vida, pasión, negocios turbios y muerte de algunas familias presidenciales que buscaron apoyo en la mafia y terminaron, la mayoría de ellos, 4 metros bajo tierra. Una comunión entre el poder y oscuros negocios que hoy recién se animan a poner en la pantalla algunas osadas cadenas de televisión norteamericanas, mostrando el verdadero rostro de las que siempre se presentaron como las mejores familias.